Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. El episodio de hoy va a tener que ver con recomendaciones a la hora de reciclar vestuarios. Y esto tiene mucho que ver con la época porque vienen todas las muestras de fin de año y también empiezan los preparativos para producciones para el año que viene. Y me parece que es un episodio que va a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones para la puesta en escena en general. Porque parece algo sencillo como, si voy a reciclar vestuarios y ya está, pero en realidad las decisiones a la hora de elegir reciclar vestuarios tienen como que ajustarse a lo que ya tenemos más lo que vamos a querer contar para esta nueva producción. La realidad es que todos reciclan en algún momento, porque armar un vestuario para una producción suele ser caro dependiendo obviamente de la cantidad de personas que participan. Pero mandar a hacer vestuarios también lleva su costo porque no solo es como que se tiene que ver lindo, sino también hay veces como que tienen que ser funcionales. Entonces, siendo sincera, no conozco a nadie que no haya reciclado vestuarios en algún punto de su carrera, ya sea productor, actores, bailarines, gente que planifica algún espectáculo en algún momento, ha pedido prestado o alquilado o se la ha rebuscado de alguna manera. Y obviamente es una manera de ahorrar costos porque al invertir ya una primera vez y que ese vestuario sea funcional en continuidad para futuras producciones, abarata mucho porque son muy pocas las producciones que tienen el capital necesario para armar un vestuario para todo un elenco, hablando de obras completas, pero no necesariamente tienen que ser 300 bailarines o actores. Ya con tener ya 10 personas a las que vestir, ya es un número y obviamente hay que tener en cuenta los cambios, si va a haber varios cambios en escena, cambios rápidos, esa persona se va a tener que cambiar en 2, 3, 10 segundos, lo que sea. Entonces esas especificaciones también colaboran a que ese vestuario reciclado le tenga que hacer modificaciones, dependiendo con quién trabajemos, ya sea con un teatro o con algún estudio de danza. Ambos lugares seguramente tengan algún depósito o algún armario los teatros por lo general siempre tienen depósitos porque obviamente tienen que hacer rendir la plata que invierten en vestuarios. Y en caso de las escuelas de danza, seguramente también tengan un armario con vestuarios viejos de años anteriores o incluso tienen la posibilidad de pedir prestado a exalumnos o alumnos de que hayan bailado una coreografía años anteriores y que tengan la disponibilidad y las ganas de prestar el vestuario que ellos mismos pagaron, porque recordemos que con escuelas de danzas, por lo general, los que se costean los vestuarios son los mismos alumnos o padres de alumnos en caso de que sean menores de edad y no trabajen. Pero bueno, esa disponibilidad también está presente y es que los conservan, ¿no? Y si en caso de que, por ejemplo, los teatros no tengan en el depósito la cantidad que se necesita, existen casas de alquiler donde también se pueden alquilar vestuarios, pero antes de llegar a toda esa cuestión de pedir prestado, de alquiler y ver si ahí está la plata o no para mandar a realizar, es muy importante tener en cuenta que vamos a contar. Hay veces como que esta situación se revierte y se ve primero qué vestuarios hay y después qué se va a contar, pero en lo ideal sería más o menos tener en cuenta más o menos qué vamos a querer contar y de qué se va a tratar esta nueva historia, porque hay vestuarios que están pensados exclusivamente para una historia en particular y después mandarlos a reciclar para volverlos a usarlos, seguramente les tenga que hacer alguna modificación para que se adecue a la nueva historia. Obviamente esto es un ideal y no todo el mundo piensa en esta parte, pero yo considero que es algo muy importante porque si el vestuario es completamente diferente a lo que se va a contar en esta nueva historia, va a generar como un ruido en el espectador y como que va a estar como medio perdido en cuanto a la puesta en general. Porque recordemos que el vestuario, al ser una herramienta de comunicación, tiene que acompañar al personaje y a la historia. Y obviamente si es un elenco o un cuerpo de baile de muchas personas, ver la disponibilidad de cuántos vestuarios tenemos. El tomar decisiones como quiero que todos mis bailarines o actores se vean igual, también repercute en esta idea de reciclar vestuarios. Porque puede ser que en un año simplemente habremos hecho un vestuario y eso después hay que replicarlo. O
tenemos más cantidad de bailarines o actores para la cantidad de vestuarios que ya tenemos guardados. Entonces son decisiones que parecen sencillas, pero a medida que vamos decidiendo qué vamos a mostrar en escena, también es como un alto, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esto, porque puede generar dificultades a la larga después más adelante. Por eso también te dejo 3 recomendaciones a la hora de pensar esta puesta en escena y ver qué vestuarios tenés como para ir reciclando. La primera es evaluar qué vestuarios tenés. Bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Pero evaluar a conciencia los vestuarios existentes que tenés, ya sea en tu depósito, que lo vas a pedir prestados, porque hay veces que los vestuarios no están en condiciones necesarias como para volver a subirse en escena. Si es un teatro, va a tener como mucho más cuidado a la hora de guardar sus vestuarios para después volver a usarlo, pero, por ejemplo, en el caso de una academia, si es un alumno que tal vez no va a volver a bailar, sus vestuarios quedaron escondidos en una caja, en el armario, en el fondo, y anda a saber si están en perchas, en bolsas, en cajas, si les agarró las polillas, no sé. Cualquier cosa puede pasar. O sea, no digo que tanto en el teatro no pase estas cosas, pero a la hora de cuidar esos vestuarios porque saben que los van a volver a usar más seguido. Entonces, evaluar los vestuarios es muy importante antes de decidir usarlos o no. Ver si están rotos, si les faltan telas, si les agarró las polillas, que puede pasar. Están manchados, le faltan decoraciones, se le cayeron, no sé, lentejuelas, pedrería, los galones están descontinuados o están manchados. O sea, todas esas evaluaciones que tenemos que hacer a la hora de recibir los vestuarios también van a repercutir en el presupuesto que tengamos, porque si están manchados hay que mandarlos a limpiar y no todos los vestuarios se pueden meter en el lavarropas. Hay que también evaluar si se va a lavar a mano, si se va a lavar con jabón blanco, con jabón especial, si se pueden llegar a lavar, porque por ejemplo, tutu plato, los que son así armaditos, para los bailarines profesionales, hay muchas veces que no se pueden lavar, o sea, no se lavan en general, por lo menos la parte del tul, porque si el tul pierde su fuerza, su apresto, se van a terminar deformando. Entonces, evaluar qué cambios puede generar el agua o el jabón en los vestuarios también va a repercutir en las decisiones para usar o no esos vestuarios. Piensen que también hay productos que pueden llegar a cambiar el color de la ropa. Entonces, si tienen ya manchas de por sí, ver cómo los vamos a limpiar, si va a generar alguna mancha. Hay veces que no se puede, pero en lo posible, probar antes de mandar toda la producción a lavar con uno que ya esté como muy hecho pelota, ayuda mucho a ver qué consecuencias va a tener el lavado en ese vestuario. Y en caso de que estén rotos, ver qué insumos se tienen que usar para volverlos a poner en condiciones. Porque, por ejemplo, si usamos un galón que ya está descontinuado y tenemos que tratar de encontrar algo lo más parecido posible para que no haya una disonancia con los vestuarios que están en condiciones como para usar. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Cuánto presupuesto tenemos o cuánto estamos dispuestos a invertir para que esos vestuarios vuelvan a escena? Y no solo hablo de comprar más insumos como pueden ser piedras, lentejuelas, galones, sino también en el tiempo que lleva esa reconstrucción para los vestuarios. Y también pensar, ¿lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a mandar a hacer? Hay veces que tranquilamente la misma producción lo puede hacer o mamás o papás o tutores, los bailarines o actores de las escuelas de danza. Pero bueno, ¿está dispuesta esa escuela de danza a mandarlo a hacer con una persona especializada o se lo va a pedir a los padres o tutores para que lo hagan ellos? ¿Los padres y tutores están dispuestos a invertir ese tiempo en arreglar los vestuarios de sus hijos o prefieren pagar? Son esas decisiones que también influyen en un presupuesto a la hora de reciclar vestuarios, porque hay gente que no se lleva con las cosas así manuales, prefiere pagarle a alguien para que lo haga por ellos, o también es una decisión del estudio mismo en decir, bueno, se lo doy a alguien y que no queden más problemas de que van a confiar de que esos vestuarios reciclados van a estar bien. Entonces, a la hora de ver el presupuesto, sí o sí tenemos que tener en cuenta el tiempo y los insumos a la hora
de presupuestar o incluso cuando recibimos un presupuesto si estamos del otro lado. Pero bueno, evaluar el tiempo y los insumos también es pensar en el presupuesto en general. Porque también puede pasar, más allá de que los vestuarios le falten decoraciones y lo puede hacer una persona en casa, también puede pasar que los vestuarios queden chicos y haya que agregarle telas. Entonces, cuando pasan estas situaciones en que hay que agregar tela extra, muchas veces las partidas de colores no sean las mismas. Partidas hablo de rollo cerrado de la tela. Cuando se van vendiendo las telas, por más que sea el mismo patrón, el mismo número de rollo, puede haber cierta variación en los rollos y sea mínima tal vez la diferencia, pero no siempre los colores son iguales. De un año a otro, tal vez, por más que vos vayas a comprar al mismo local y pidas la misma tela y vayas con la muestra, puede ser que los colores varíen, sea un tono más o un tono menos. Puede pasar de que no sea el mismo. Bueno, sí, pero eso no importa mucho. Pero en el escenario se va a ver la diferencia. Entonces, si vamos a tener que agregar tela a vestuarios que ya están hechos o mandar a hacer una réplica, también tenemos que tener esta situación contemplada porque en el escenario se va a ver el cambio de color. Y esto, en vez de ser una dificultad o un problema, lo podemos llevar a nuestro favor, que nos lleva al punto 3, mirar la puesta en escena general. Siguiendo con el ejemplo anterior, en caso de que las telas sean diferentes, podemos elegir agregar un color complementario al vestuario que vamos a reciclar. En caso de que, por ejemplo, sean bailarines y, no sé, tengo 6 bailarines y tengo 4 vestidos y tengo que mandar a hacer 2, bueno, si no consigo el mismo tono de tela, que posiblemente sea que no, tal vez lo bueno sería cambiar el color de ese vestuario para que no se note la diferencia de tonalidad, en caso de que sea viable. Y después, para complementar los vestuarios que ya tenemos, se podría agregar alguna pedrería, gemas o galones en colores que ambos se vean parecidos. Por ejemplo, tenemos un plata y un azul. Entonces, si tenemos una base totalmente plata y una base totalmente azul, podemos invertir los colores de las decoraciones y que nos queden azul y plata de un lado y plata y azul del otro. Todas estas cosas de puesta en escena y juego con los vestuarios reciclados que nos pueden ayudar a que nuestro espectáculo, nuestra nueva historia, tenga un giro y no se note esta diferencia de cuando usamos vestuarios reciclados, porque la unificación de colores nos va a ayudar a que la puesta en escena se vea completa y pensada como un todo, pero siempre teniendo criterio. Y ese criterio siempre tiene que estar pensado en base a qué queremos contar, qué vestuarios tenemos y qué queremos mostrar. En base a esas 3 cosas podemos definir un criterio de si cambiamos los colores, mantenemos los colores, agregamos texturas, agregamos decoraciones, cambiando los colores como mencioné antes, o cambiando el tipo de forma de las decoraciones, ¿no? Porque no vamos a cambiar toda la forma porque va a ser mucho más costoso. Pero, por ejemplo, si tenemos gemas redondas, a los vestuarios que se le hayan caído a las decoraciones, les agregamos gemas cuadradas y a los vestuarios para complementar también. Obviamente que esto depende mucho de muchas variantes y del punto 2 de cuánto queremos invertir en esas nuevas reconstrucciones o arreglos para los vestuarios, ¿no? Pero también otra opción a la hora de reciclar vestuario es intervenir textiles y después aplicarlos en los vestuarios como apliques, como parches, para así poder cambiar y volver a usar esos vestuarios. También depender mucho de la situación, ¿no? Pero a la hora de pensar en la puesta en escena, acuérdense de pensar en un general de cómo se van a ver todos los miembros que van a estar en escena. Va a haber más colores de uno o del otro, se pueden unificar con estas decoraciones, porque a la hora de pensar una puesta de escena también puede pasar esto, ¿no? De que tal vez tenemos vestuarios reciclados de diferentes colores y bueno, está bien, no vamos a conseguir siempre lo mismo, pero bueno, seguimos con esa línea. Si todos los vestuarios van a ser diferentes, bueno, que sean todos diferentes, pero que tengan un criterio que los unifique y verse como un total. Lo mismo pasa con que
si tengo 2 vestuarios reciclados, que sean todos iguales y hay 1 o 2 diferentes, bueno, tal vez es una buena decisión dejarlos así y complementar esa puesta en escena desde otro lado. Por ejemplo, no sé, si pienso que tal vez hay algún solista, bueno, que usen esos vestuarios de cambio de color. Pero bueno, las posibilidades son muchas y hay muchas formas como de verlo, pero no hay que perder esta cosa de la puesta en escena, porque al contrario también nos puede pasar de que son todas mujeres, tenemos todos vestidos o pantalones, lo que sea, y se suma un varón. Entonces, a este nuevo bailarín, ¿cómo complementamos su vestuario con los vestidos que ya tenemos? Por ejemplo, puede ser agarrando los colores bases de los vestidos y pasándoselo al bailarín. Puede ser que tenga un color base y complementar con algunos accesorios de color del resto de los vestidos. Como por ejemplo puede ser el cuello o los puños o los botones. Muchas veces parece que los botones pasan desapercibidos, pero pueden ser un gran diferencial a la hora de la puesta en escena. Elegir botones a tono, a contratono, de colores diferentes puede cambiar totalmente el vestuario. Y la última recomendación que quiero hacer es que eviten usar pegamento en los vestuarios reciclados directamente. Si quieren usar pegamento para agilizar la labor de restaurar esos vestuarios, háganlo en telas que después vayan a aplicar cual parche en los vestuarios que ya están hechos. Pero por favor no usen pegamento en los vestuarios de una, porque una vez que el pegamento se seca, pueden llegar a generar manchas o con el paso del tiempo el pegamento se vuelve amarillento y ese vestuario que habíamos reciclado en un principio no se va a poder usar a menos que le agregamos más parches. Pero llega un punto en que agregando parche, ese vestuario queda inutilizado. Así que si van a usar pegamento, ya sea para pegar gemas, galones, lentejuelas, lo que quieran, por favor pónganlo en una tela que después vayan a poner en el vestuario y sacar. Y también esa es una buena opción a la hora de ir reciclando vestuarios a la larga, porque las bases removibles pueden ir cambiando y guardando las decoraciones a medida de que esos vestuarios se vayan utilizando. Y también es una manera fácil de ir cambiando de cuando la historia también cambia. Y una forma de alinear el personaje y los vestuarios en la puesta en escena. Si les interesa otras opciones aparte del pegamento para reciclar los vestuarios y para festejar que este es el episodio número 50 del podcast, voy a dejar un cupón de descuento para el curso Decora tu vestuario con la plancha de tu casa, donde enseño las técnicas de vinilo textil y strass termoadhesivo que yo uso mucho a la hora de reciclar los vestuarios y acondicionar vestuarios nuevos. Estas técnicas se pueden usar con cualquier textil y realmente hacen una gran diferencia en decoración, así que voy a dejar el cupón de descuento en la descripción y si te interesa pasa por la página y aprovecha esta oportunidad. Pero bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si tienes alguna otra recomendación o pregunta sobre el reciclado de vestuarios me lo puedes dejar en comentarios. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.